Porque cada año nosotros hacemos un carnaval de los 30 de octubre y nosotros en Siloé y en Cali tenemos el carnaval más extenso del mundo. Arranca el 31 de octubre y termina el 6 de enero. Son los niños que salen de estas lomas disfrazados con máscaras bailando y a cambio la gente le da dinero y se ha mantenido la tradición. Sí. Y lo segundo, los zapatos son, yo los recojo cuando voy caminando uno más o menos diario de la calle. Digamos, es el esfuerzo de la gente caminando, como si lo ve, trabajando, jugando, ¿cierto? Entonces lo ponemos allí. Es la parte donde más problemas hemos tenido con la familia para poder tener el museo. Porque la familia dice que hay muchas bacterias que vienen en la zona, ¿cierto? Hay muchas veces en la calle no sabemos qué tiene la cámaras es lo más importante, porque las cámaras son las que nos han dado todo el trabajo, la fortaleza de todo ese trabajo comunitario. Si no hubiera sido por la cámara de video, esta es la primera cámara que tengo. La compré en $1.200 en Los Ángeles, donde están los japoneses, y 1.200 en el 89, en el 90, 89, 90, era mucha plata, pero era más barata en eso de los japoneses porque valía $2.000. Esta cámara, esta, y esta es la que nos dio todo el mundo de trabajo a través de eso. Por eso para nosotros son tan importantes las cámaras. Hoy son importantes los celulares, lo estamos colgando también de los celulares. Entonces, por eso tenemos esos tres. ¿Otro elemento que preguntabas? Máscaras, zapatos, cámaras y armas. Y armas es porque comenzamos a contar un poco todo el conflicto, tanto de familias como de la guerrilla en el territorio. Y por eso está el eslogan que dice: dispara estas armas con vida. Entonces, hacemos una analogía para decir que la salida no es disparando, la salida no es eso, sino la salida es hablando. Eso no es un reflejo como lo que tenemos nosotros. Por eso van a ver, y entre más días que digan más armas, más cámaras, y eso nos nutre. Son los elementos como cabezales, pero no son los más importantes en el fondo. Aquí hay otros elementos, por ejemplo, eso que ven allá son simbologías. Los muertos de nosotros por las lluvias, ¿cierto? Se nos han caído las casas y nos han matado a la gente. Aquí también no somos humanos, es también en parte del mundo. Aquí tenemos la solidaridad con el pueblo mexicano, con los asesinados. Y tenemos una chaqueta de la Policía Federal Mexicana, ya. Está la mina de carbón también, porque estaba construido sobre minas de carbón. Hay mucha simbología, lo que pasa es que contarlo tan rápidamente, pero esos elementos que miraste son importantísimos, son muy importantes para nosotros. No es lo más importante, porque todos son importantes, pero la transversalidad aquí es el bajo autoestima y la estigmatización. Y los tambores, las cámaras, es un chiste, pero les vamos contando historias. Entonces lo que hacemos es: niños, ¿qué es esto? Pegando. ¿Qué es esto? Marihuana. ¿Qué es esto? Perico. ¿Qué es esta blanca? Bazuco. ¿Qué es esto? Una pipa. Niños, ¿y para qué es la pipa? Pues para pipiarse. Bueno, entonces ya uno comienza a decir: mire, esto es malo para la salud, el cerebro, tal es esa historia de que es malo para el estudio, para... Well, now you are actually seeing fruits. They use them here to show the people that are real that
you have to make a choice, and they teach the kids by showing them and telling them, don't do this. This is bad for your body. This is bad for your life, your mind, and your mind. So they try to leave a message with this, with all of this. What he's trying to say is that there's many media of communication, not only radio and TV and YouTube. Music can be a media. This kind of teaching, it's a way of communicating. So essentially, you don't have to have the latest technology. You have to have the feeling that you need to transform to reality and propose anything different from that actually is new. Lo triste es que como esto es una cosa natural en la comunidad, porque los hermanos, los primos, los sobrinos, los tíos, su familia, muchos consumen, o sus amigos, para ellos esto es normal en la comunidad. Normal. Como también es normal disparar, como también es normal quitarle el celular a otro. Porque eso es lo que el niño está viendo eso, y eso es lo que aprende. ¿Qué hacen los profesores en su gran mayoría aquí también? Unos me dicen de frente y otros me dejan notas, los que no quieren decirme de frente. Me dicen que esto debo desaparecer, porque lo que estoy haciendo allí es incitando a que el niño tenga una. Porque los docentes son muy largos. Yo digo, a los que hablan conmigo, los que dejan a notar no alcanzo a luego regresen. Entonces digo, esto, si quieren el regalo de esto, ¿entienden? Y tengan en su salón y a los niños les explican que esto no es tan normal. Porque es una manera también de comunicar. Por eso le decía, pues este ejemplo ya para lo último, que ya lo último, era precisamente para demostrarle de que no necesitan emisoras, no necesitan celulares, no necesitan videos. Es las cosas reales, comunicarlas para que eso tenga un efecto real en la posibilidad de que un niño mejore su modo de vida, su calidad de vida. Porque si se deja atrapar por estas cosas, es muy difícil que pueda salir de una comunidad como la de nosotros, difícil. ¿Sí? So he was talking about that when the teachers come here with his students, the teacher tell him that you need to don't show that, because that is bad. And to say, what? You need to show them and teach them that this is bad. This is the form that they are going to understand that this is bad. If you only say that this is the seed, it doesn't exist, they are going to look in the community and every day they saw it and they are going to think that is normal. But if you teach them that that is not normal, they can be part of that kind of thing. So this is the most important part of the communication. You don't need that TV, you don't need that radio station. You only have to share the things about what they are, not only say this is not now, what they have. I appreciate you busy and welcome. Today, repeat. I have a question. Oh, question. So when I asked you about the dates of like cuando se cambió el nombre, 1987, La Estrella Ladera. Estrella Ladera. So that's when La Estrella basically ended Sí. as La Estrella, and it became La Ladera, which is still operating today, right? Okay. I just wanted to make sure I understood. So now, how do you see La Ladera? Or Ladera, how do you see the current state of it, and how do you see the future? Yo veo el futuro de la Ladera FM, que ya lo expliqué ahora. Ya está en otra emisora que se llama Panorama, lo expliqué en el rato. Está funcionando, ¿cierto? Lo que pasa es que no recuerdo el día. Yo podía mandarles por WhatsApp, yo preguntarle a Gonzalo cuál es el día. No es para muchas bolas, me parece que es comercial, pero sigue siendo, es prácticamente el brazo de la era. Pero nosotros, Amigo Gonzalo. sí, pero nosotros cuando compremos algún día, no sé cuándo, o alguien nos done, no pedimos mucho, pero si alguien nos dona un transmisorcito, volvemos y levantamos la arena, porque allá está todo, allá están todos los equipos, los micrófonos, todo está allá y organizadito, ¿cierto? Se está cayendo, pero está allí
No es sino el transmisor para poner una antena y volver otra vez a salir, porque hoy es más fácil. Hoy nuestra presidenta cambió del Ministerio de Comunicaciones a una cosa que se llama las TIC. Eso. Es más fácil ahora. Technology is Informatic Technologies Ministry. So they're take the communication ministry and transform their social reason to cover more internet, radio, TV, and other kind of media. But because that media is free media, laws that were before applied that like a martial code are now more flexible and more optional to the police. ¿Y por qué? ¿Cuál? Porque cuando nosotros teníamos la Vera en vivo, las emisoras, los pulpos, RCN, Caracol y las otras emisoras se quejaban porque nos metíamos al espacio de ellos y porque les íbamos a quitar clientes. Eso es las relaciones económicas. Hoy ya no le paran bolas a eso. Yo creo que las comunidades pueden hacer cuantas emisoras quieran en vivo, ¿cierto? Lo que pasa es que ahora el que le quita clientes es el internet, porque hay miles o millones de emisoras en internet por todo el mundo y usted no hace esfuerzo, es gratuito, ¿sí me entiende? Entonces la tecnología es muy buena por un lado, por otro lado es mala, pero en el caso de la Vera nosotros podemos revivirla, pero yo creo que al revivir la ladera otra vez cuando usamos el transmisor, que no hacemos mucho esfuerzo porque creemos que eso sería mucho más simbólico, porque ya hay otros medios por los cuales, como el YouTube y el Facebook, que podemos salir más rápidamente e informar mucho más rápido que con la Vera. No quiero decir que no vamos a hacer el esfuerzo de tener otra vez a la Vera, pero eso es ya más historia y comunicación y es más simbólico, sin decir que su trabajo que ustedes están realizando con las figuras comunitarias vaya a quedar en el video y no sea una cosa productiva. Yo creo que sí es productiva desde el punto de vista de cómo las comunidades se han empoderado de la comunicación y cómo se han mantenido a pesar de las tecnologías, ¿cierto? Los que no aprovechan las tecnologías se van a quedar rezagados, porque quedarán con el parlante diciéndole a la gente, avisándole por qué necesidad de eso, si todo el mundo tiene celulares, ¿sí me entienden? Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta de que la tecnología lo que hace es disminuir los miedos de las multinacionales de comunicación, pero esas multinacionales, igual que los muertos que hubieron después de la muerte de Gaitán, y Gaitán es el nacimiento de eso, ¿cierto? De ahí comienza él no había nacido, pero después de eso llegan los norteamericanos, llegan los yankees a través de las bananeras, la United Fruit Company, y esa United Fruit Company lo que hacen es masacrar a una cantidad de trabajadores de las bananeras en Ciénaga Magdalena por allá a principios del siglo XX. Y este señor ya abogado, ya adulto abogado, comienza a dar la pelea, y los estudiantes y el gobierno norteamericano a través del ejército colombiano hace esa matanza, y de ahí nace este ícono que en el 48 ya lo vieron, lo asesinan y se crea todo un problema aquí con los católicos, liberales y conservadores y todo ese cuento. Eso es un sofisma de distracción, no es tan real. El enfrentamiento entre ellos realmente ponen a las comunidades a que se enfrenten, pero ellos no, ellos tienen el poder. Es lo mismo que pasa hoy, actualmente, con la diferencia que hoy hay la posibilidad con Petro y con Duque, independientemente de quién gane, que nosotros no vamos a decir por qué tiene que votar, ¿cierto? La gente tiene derecho a votar por el que le la gana. Hay miedos, pero también hay posibilidades, ¿cierto? Afortunadamente todavía, entre comillas, tenemos una democracia, pero nos asustan con Venezuela porque Venezuela es el acabose. Y Venezuela, el problema de Venezuela es que no estructuraron su economía a través del petróleo, ¿cierto? No diversificaron.
Y el resultado, pues ya viene Chávez, de ahora el bruto de Maduro y todo ese cuento. Pero ese no es el problema. El problema fundamentalmente en estas comunidades es la relación de la comunidad con el otro. El otro que tiene más quiere someter al otro y no hay empleo. Un poquitico, por ejemplo, lo que está pasando hoy en Norteamérica con Trump. Entonces aparecen esos tipos que les suena muy bien, cerremos las fronteras. Cerrar la frontera de México con Estados Unidos, eso es imposible. Se le pueden poner por debajo, se le mete la gente. Eso no es, el problema es, ese no es el problema cerrar, el problema es dentro del mismo Estados Unidos tratar de mejorar condiciones de vida de los mexicanos, de los colombianos, de los europeos, de todo el mundo, porque Estados Unidos, a diferencia de nosotros, es un país que tiene gente de muchos lados. Es muy larga la traducción, pero para terminar, entonces, todo esto es el resultado, entonces nace después de la muerte de él, nace la FARC prácticamente, ¿cierto? Las FARC comienzan el LLPL. David, Sí. te interrumpo un momentico, es que ellos acaban de llegar de una conversación precisamente del conflicto armado colombiano. Sí, de todas, it's another view of what you see yesterday, but there's told by someone who is in an academic, who experienced everything in his own skin, who's David. But I think we have a misunderstanding here, and I think the schedule is calling right now. So I think I will talk with David some things, and we start with the interview. You think Okay. that's the way? Ellos entrevistaron a algún profesor, están en una esta académica, sí, es que hablando acá- del conflicto, pero nosotros tenemos una mirada diferente del conflicto. Claro, eso es lo que les estoy diciendo, Sí, yo que entendí aquí lo nos que lo está contando alguien que lo vive en carne propia. Miren esta fotografía. Esta fotografía es emblemática porque es Colombia votando por el plebiscito. Y gana por un poquito, pero no a la paz. Es odio a las FARC. Es mejor un ejército que está matando, que está haciendo, entre comillas, daño para otros, quizá beneficiando a otros, pero son 20.000 hombres con fusiles que los están entregando y la gente está diciendo no a la paz, ¿cierto? Desde que la FARC se entregó las armas, los muertos en el combate, el hospital militar mantenía lleno de soldados, policías, heridos, mutilados. Hoy no llega ni uno, siquiera. En los últimos 2 años, solamente como unos 4 o 5 policías han llegado. Y antes era todos los días 5, 10, 15 policías mutilados, los que no morían. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que la FARC haya hecho el proceso o que esté en guerra? Que es lo que puede suceder más adelante si el gobierno, ¿sí me entiende?, le da por no cumplir los acuerdos. Y en eso tiene que ver mucho el gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano manipula estos procesos. ¿Por qué? Porque ahí detrás hay intereses. Hay intereses de las armas, de los vendedores de armas, hay otros intereses en términos económicos para poder apropiarse de los terrenos en Colombia, para que las multinacionales norteamericanas y europeas se apoderen de esos terrenos. Entonces tiene que tener violencia, porque sin violencia no asustan al campesino. Bueno, entonces toda esta situación es realmente complejo. Nosotros resumimos el conflicto colombiano de una sola forma. En estas comunidades el problema no son las FARC, no es el ELN, no es la guerrilla. En estas comunidades el problema es el desempleo. En estas comunidades el problema es la falta de educación. En estas comunidades es la falta de oportunidades. Y entonces estas comunidades ponen la mayoría de los muertos. Entonces, acá en el Siloé, en Oriente, cada día hay más muertos, pero entre nosotros. Eso no le molesta al gobierno, porque no le están matando policías, porque no le están robando bancos, sino que es robándonos y matándonos entre nosotros. Eso no importa tanto, ¿cierto? Entonces es la doble moral. Pero bueno, vamos a pasar a policía asesino que mató a más de 200 jóvenes. Entonces aquí mostramos un poco el conflicto. Este es el mapa de las pandillas, ¿cierto? Y aquí tenemos un letrero que dice muy clarito: los niños vienen aquí, tienen 20 minutos, y ellos revuelcan todo esto, lo que hacen es dispararse. Y tenemos un eslogan que dice: por una mejor Colombia, dispara agua, que es vida. Atentamente, las pistolas de Fundación Nueva Luz, aquí en el museo. Entonces, de esta manera también
insistimos en que la salida no es con las armas, ¿cierto? Sino que estas armas deben de ser de agua, para disparar agua, que el agua es vida. Porque aquí no estamos haciendo apología a que la gente se arme y destruya y ver todo ese cuento que... Esta es la historia del M-19 que ha pasado aquí en el conflicto, lo acabamos de decir ahora de rato, como que si hubiera una coincidencia ustedes escuchando un poco sobre el conflicto y aquí le recreamos un poco el conflicto desde lo local y hasta lo nacional e internacional. Medellín, este es un collage de fotografías, tanto de Medellín como de Cali. Entonces, ustedes no identificarían cuáles son las de Medellín si no las detuvieran muy bien con los letreros. Nos podría hacer. Pero son iguales. Son iguales, en la misma loma, con el mismo conflicto, y aquí lo resumimos como el conflicto colombiano. Estas, por ejemplo, son de Siloé, ¿cierto? Estas son de Medellín, estas de Medellín, ¿cierto? Este es el doctor Uribe en la Comuna 13 en Medellín, en la operación Mariscal y operación Mariscal Robledo, sí, y la operación Orión, donde mataron más de 300 personas y las enterraron acá y todavía están enterradas. No las sacaron esta mañana. ¿Las sacaron Ya ya? está la noticia esta mañana que han desenterrado la zona común. Dios mío. No, pero es que hay como Encontraron 300. 5.000. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Dijeron eso? Sí. Qué coincidencia. No sabía. Y entonces, esas cosas son lo que pasa en todo Colombia y en toda Latinoamérica. Situaciones complejas, comunidades en la periferia, falta de oportunidades. Y entonces el Estado responde con esto. Con policías que terminan matando ladronzuelos y prostitutas, ¿cierto? Y que la comunidad aplaude, pero yo aplaudo cuando matan al hijo del vecino que es ladrón. Pero cuando mi hijo, también que es ladrón, drogadito y todo el cuento y me lo matan, ya no me gusta. Siempre es la doble moral. Entonces como, no roben aquí, roben enseguida. Esa es la doble moral que tenemos los seres humanos, ¿no? Eso no tiene que ver nada si somos de aquí de Colombia, de Europa, de África. El ser humano es como tal y hemos aprendido una cosa importantísima en el trasegar del trabajo comunitario acá. Y es que no todos los ricos son tan malos, ni todos los pobres somos tan buenos. Es la especie humana. Ese es el eslogan que tenemos nosotros, que hemos aprendido también acá en el trabajo. Porque nuestro trabajo, todo este trabajo se debe a dos cosas. Lo primero, a un canal de televisión comunitario que llamamos Tele20, nos armamos de una cámara, yo traje una cámara, una VHS de Los Ángeles, ¿cierto? Una cámara, y esa cámara, pues yo sabía en Los Ángeles que le colocaba un cable coaxial y me podía ver yo mismo, ¿cierto? Y si esto lo puedo hacer, aquí hay una parabólica y vamos, hicimos el canal comunitario, Tele20. Y ahí a los 4 meses, después, eso fue en el 96, a los 4 meses hicimos la emisora comunitaria. ¿Cuál es el nombre de la emisora? La emisora se llama Ladera FM. Hoy está fuera de servicio porque el aparato se nos dañó y no hemos tenido plata para arreglarlo, ¿cierto? ¿Qué hacemos ahora? Entonces lo que hacemos es que el canal de televisión lo teníamos hasta que las parabólicas las cogieron las multinacionales, ¿cierto? Porque Telmex allá, Don Escárraga en México se ha apoderado de la comunicación, entonces ya no podemos salir con nuestros programas donde participaban el ciego, el sordo, el mudo, no necesitaba analfabetas, teníamos gente invidente, todo el mundo podía hablar, con respeto, pero podía hablar por la emisora. ¿Cuándo fue que arrancó esta emisora? En el 96. Primero arranca el canal comunitario en agosto del 96 y en noviembre del mismo 96 arrancamos la emisora. Con el canal pudimos penetrar la loma en medio de conflictos. Y la gente ya comenzó a levantarnos el ego porque todo quería que solucionáramos nosotros por el canal comunitario. ¿Y quién los apoyó en el inicio? Nosotros no nos ha apoyado a nadie ni queremos que nos apoye nadie, porque es parte de la autonomía de una comunidad. La comunidad es quien los ha apoyado en el proceso. Todo esto lo aporta la comunidad, ¿cierto? O sea, claro, nosotros económicamente somos pobres, pero es que la pobreza no tiene que ver con la economía, la pobreza es mental. Y si yo soy rico mentalmente, rico de emociones, rico de espiritualidad, pues no importa el resto. Con los norteamericanos tenemos un problema grave en la ruta. Casi no nos gusta esa ruta con los gringos porque los gringos son capitalistas salvajes desde niños. Entonces les enseñan que hay que dar el tip, la propina. No, ellos no. ¿No? Ayer ya lo vimos. Afortunadamente. Hay excepciones. Los europeos no, los europeos entre menos les pidas propina, ellos más contentos. Entonces con los norteamericanos cada rato, a nosotros casi no nos gusta eso porque terminamos peleando.
Entonces terminamos la ruta y yo ya los he embrujado con tanto cuento y cuando ya terminamos, bye bye, entonces los dólares o plata colombiana, no, esto no, aquí no se cobra, porque sabemos que ellos creen que lo está uno ofendiendo porque no les recibe, porque hay no todos, pero sí la gran mayoría, el sello norteamericano es el TI, el que no es del TI no es norteamericano, y yo lo viví en Estados Unidos. A mí me costaba trabajo dar la propina, me tocaba dar propina porque es el círculo vicioso, es el medio ambiente, pero no porque a mí me gustara dar los 2, 3, 4, 5 dólares. A mí me da dolor de cabeza hacerlo. ¿Por qué tengo que yo dar propina si al mesero le están pagando aquí? Que le paguen bien, ¿por qué tengo que darle propina? Sí, entonces ustedes llegan, o sea, ¿quiénes se juntan y deciden tener, vamos a hacer una emisora, vamos a tener un canal? ¿Quiénes son los de ¿Eso aquí? solamente? Bueno, no. Nosotros tenemos un comité que se llama el Comité Cívico de la Era. Y el Comité Cívico de la Era, habían unos miembros del M19, del grupo guerrillero. Y ellos sabían que habían tenido una emisora aquí en Cali, una emisora pequeñita, se montaron en un carro y era móvil. Y se le metían a los canales de televisión que vienen en ese entonces y a las emisoras. Y por ahí salían dando información sobre los partes de guerra y todo el cuento. Eso lo hacía Valenzuela, que terminó después trabajando en la alcaldía. Entonces ellos contaban esa historia y nosotros dijimos, bueno, ¿y cómo así? ¿Y por qué el M19 tiene una emisora clandestina y por qué nosotros no podemos tener una emisora? Y entonces dijimos, listo, hagámosle. Entonces nos conseguimos un aparatico. Vino un muchacho del Putumayo de Orito. Alguno de nosotros lo hizo pasar como primo y no era ningún primo. Él nos prestó el aparato, era un transmisor a tubos que él usaba en Orito para hacer la traducción. Okay, he was, Julian, he said a lot of things. I think there's many things to translate. So, they mounted an radio station when they knew that the M19, the guerrilla group, M19. 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 There was a clandestine broadcast station who ran in a car, and they plug every signal in radio to share their message. They asked themselves why we won't make something like that, and start getting the equipment and calling people to add to his ideas, to that idea of making a radio station. And it kept growing because people keep asking them to show their voices in that radio station because it was open to every single one in the community. No, he said that he hasn't had help for anybody and he don't want it to have help. In that process, when they try to legalize the adoption, they go to a place known as the Bienestar Familiar, and they keep the child, never give an answer of what happened with her, and sell it or give it to a family in another country who pays more for having the adoption. So the child was raised in Switzerland, and 39 years after that, she came here to look for her family because she wanted to know where she comes. And in about 5 minutes with the radio station, 5 hours. 5 hours with the YouTube channel. They found her family and reunite after 39 years. Eso lo dije. So the most important part that you said is that the community have to be at the same time that the technology grow, because this is what they want to do, that the old information get to them, not in a good side, that the most important part of the information can go with the older community, not only the sweet part. Y
y el punto aquí es que no podemos decir que antes la comunicación era mejor que ahora, ni ahora es mejor que hace años. Es igual, la vida no fue mejor hace 200 años, ni es mejor ahora dentro de 200. Es lo que estamos viviendo. Y esas realidades son las que tenemos que poner en contexto en términos de comunicación. No podemos vivir de historia, de romanticismos. No, ya no tenemos esas antenas, tenemos otras. Ya no tenemos esos micrófonos viejos, ya no. Ya no tenemos el teléfono para darle vueltas, tenemos este. ¿Cómo lo utilizamos? ¿Sí me entiende? Para el beneficio de las comunidades. Yo creo que con eso vamos terminando, porque ya estoy cansando mucho a ustedes. Sí, fue un placer que ustedes hayan venido acá. Y es importante todas estas cosas. No cuento muchas intimidades de otras emisoras de comunidad. Contaba esa cosa porque nosotros todavía resistimos, aunque el televisor esté malo, todavía resistimos en la comunicación alternativa, ¿cierto? Y no somos los mejores, pero ahorita sí concluyo con esto. Hay una universidad que se llama ICESI, y hace unos 20 años, unos 19 años, profesores de comunicación de allá me invitan a dar una charla sobre comunicación y el efecto en las pandillas en Siloé. Yo llegué, como siempre, con mi sombrerito y mi camiseta, otra camisa, ya está reventada. Yo amo a Siloé, que es muy difícil ponerse uno una cosa porque son territorios estigmatizados. Yo llegué, el ICESI es una universidad que parece en la cámara, en vez de fusiles, una cámara, sí. Entonces, llegué y el ICESI es una universidad que parece que fuera una multinacional, porque todos sus auditorios y todos sus bloques tienen nombres de empresas que las empresas han patrocinado. No es una universidad, pero uno no siente que está en una universidad realmente. Siente que está en un conglomerado en términos económicos y globalizadores. Eso es lo que yo pienso, no necesariamente que es verdad, lo que yo digo. Además, porque no existe verdad ni mentira. Entonces, cuando yo abro la puerta para entrar al auditorio, entonces en ese tiempo estaban los Nokias de moda. Y todos los muchachos, al verme esta carita que no resiste mucho, no tengo cara de un raro, el sombrero y la esta, esos muchachos cogieron los celulares, los móviles, los cogieron del asiento y los echaron a los bolsos y los metieron So he was talking about that one time university here, that is a high university, kind of. They said, oh, come here talk about the radio station and the communication for the impact of the guns. Guns. About the guns. So he said, yes, I go. When he goes and opens the door of the auditorium, all the guys they have their and start to working and stuffing the wallets and start to cover, because he worked like this. He worked with his hat and with his t-shirt that say I love Siloé, because this is where he lives. So other people start to like. Y eso es una comunidad estigmatizada. Entonces guardan, y yo tengo que tomar una decisión en segundos, en millonésimas de segundos, si yo me molesto por eso o utilizo eso para decir que vengan a hacer. Tomé la menor decisión. Ahora les dije, los insulté así disimuladamente, pequeños burgueses, porque no alcanzan a ser burgueses. Y entonces, cuando dije esas palabras, seguí, yo soy de Siloé orgullosamente, pero yo no iba a robarlos. Y toda la gente se me roba. Eso es una falacia. Cuando terminé de decir esa palabra, no todos, pero la gran mayoría, comenzaron a sacar los celulares como por arte de magia. Y entonces ya hubo un ambiente para poder dialogar. Eso pues yo terminó aquí en Siloé, ese es tu trabajo. So when he opened the door and saw all these people start doing this, he said, okay, I have to do something. In 1 second, he changed. I can insult them because what they are doing, or I can do a better thing. Obsolete thing, he said, I'm going to do a really measure for them. So he said, little, how can you say burgués, like the elite? Little riches. Yeah, Little riches. I'm not going to
to keep your cell phones. I'm going to hear all the people who live in Siloé. We are not kidnappers. We are not to lose your cell phones. So immediately they start to come like this, and then they come here and work with the community. Porque Siloé para la ciudad es haga de cuenta nosotros los colombianos, en cualquier país, hasta el más pobre del mundo, cuando uno como colombiano pasa el counter y muestra el pasaporte, lo mínimo es una mala mirada, ¿cierto? Y de ahí para allá es requisarle todo, porque en el exterior todo el mundo cree que somos guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, prostitutas, ladrones de joyas, y hay una estigmatización global de lo que somos. Pero ahí no le preguntan a uno en Estados Unidos, por ejemplo, si usted decidió bajar de Siloé, es el pasaporte que dice que es colombiano. Igual Siloé con la ciudad. Cuando uno dice que es de Siloé, inmediatamente la gente comienza a mirar porque cree que lo van a robar. Es una forma de estigmatizar de la misma ciudadanía con nosotros, y nosotros el bajo autoestima también ayuda a eso. Entonces, por eso es más que todo, es todo ese trabajo de comunicación que es hermosísimo para poder decirle a la ciudad que nosotros también somos Cali primero, y que nosotros todos no somos bandidos, ¿cierto? Porque como me explico eso, para el mundo todos los colombianos somos narcotraficantes. Bueno, eso ya ido mejorando. Cuando yo vivía en Estados Unidos, los negros, los mexicanos y los blancos, norteamericanos, los anglos, cuando oraban con uno, oraban con esa emoción, que no eran drogadictos, haciéndole énfasis a Pablo Escobar y a todas esas cosas, y a lo que a uno le da fastidio, los otros lo quieren. Porque todo el mundo creía, y muchos creen, que aquí en Colombia, en cada casa, hay un laboratorio de cocaína. Lo que el mundo no sabe es que difícilmente un colombiano sabe qué es un kilo de cocaína o lo ha tenido en la mano. Son muy pocas gente la que hace eso, pero esa es la mirada. Entonces, esas cosas se van tumbando a medida que uno va tratando de hacer trabajo. Por ejemplo, allá en el colegio donde trabaja la negra Alice, que es una hermosura, como les digo aquí. His mother. I'm sorry. Sorry, ¿entiende? He was talking about that. Wait a minute. Ustedes están aquí por la mamá de él, que fue la que lo mencionó. Let me Yo creí que era una cosa del colegio. Let me translate in this case. The background. We are here because. Well, he's saying we're here because my mom, which is a teacher in this community. Your mom. My mom. Okay. La beautiful woman. It's a woman who has significant work. But before that, he was saying that the communication is media to Change purpose. change the perspective of about some place. There's a silo. Oh, they say, okay, I'm going to give you this transmitter, this little, how can I say that? Transmitter. Transmitter, and he said, but they have to pay for that. But it wasn't the problem, so they took that and go to the top part and started them, and they call it Estrella Stereo. Like it's the Star Stereo. That he did not Ajá, give it to you. ya, no, él nunca nos lo dio. He Él, didn't give it to them. He promised them a transmitter. Probes, bueno, él probes. Entonces, listo, lo ponemos en el 89.5, que estaba libre el dial, y nos asustamos, porque nos veníamos en las motos por todos estos lados desde arriba y escuchábamos la música que estábamos poniendo. Pero cuando fuimos a coger el micrófono para hablar no sabíamos qué decir. So he was talking about that when they start, they put music and they get scared because when they have to talk, they didn't know how they was to talk. There was only music. So. Y entonces no hacíamos sino poner los sobrenombres y joder allí, porque nos asustamos de ver que podíamos tener esa posibilidad de llegar a la gente. Después fuimos estructurando el primer programa. Lo hicimos con un abogado amigo de orientación jurídica y de ahí nos volvimos diestros en la información y dejar que la gente participara. ¿Ese abogado amigo de dónde sale? Sale de una escuela pública que era profesor, amigo de nosotros, de nuestra organización Comité 5 del ARA,
y él es el que orienta realmente. Tampoco sabía de radio, pero sabía de derecho. Ok, dame un segundo que igual que me pasó todo este tiempo. All this process starts with one idea of congregating people around a committee. It was called a Civic Committee of the Ladera. Ladera, ladera, they know what is ladera at this moment. That's the neighborhood, right? Comité Cívico de Ladera fue el nombre, y a partir de ahí digamos que surge todo este movimiento que está Me impulsado. estás hablando en inglés. Ah, ¿verdad? From there starts all this movement. From there starts all this movement impulsed by M19 group, former members. Okay. I think it is important this. Yes. He said this is the map, but this is the map of here with the gangs. Yeah, The yes, with the gangs. gangs here. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para que nos bajemos y abajo les cuento. Ustedes ven aquí. Porque es de la única manera que veamos la historia y cultura. No es un museo tradicional donde no puedes tomar fotografías, todo el mundo está mirándolo. La idea es que ahorita vamos a subir al segundo piso y comenzamos con esta parte. Aquí está todo este espacio. So he said that this is a different museum because on the normal museums you only can see and be safe for the things. But here you can touch it, you can use it, you can be, because this is yours, so this is the only part of you are going to learn about that, using it. So don't be shy. Y los elementos los ponemos nosotros. No hay posibilidad de que un curador de arte o un especialista nos diga esto va aquí, va allí, es como lo ponemos nosotros. Porque no está bien. Okay, they say that the things that we have here, this like the artist is going to tell you, you are going to put it here and this other here. No, because they say this is what we do, this is our music, so we are going to use our phone to do the things. El polvo es nuestra mejor guía, las cucarachas, las moscas, pues es lo que tenemos en la comunidad. Entonces ahorita vamos a Okay, he says that the jazz and the cockroach are the good cockroach and the Cockroaches and And flies. they are the good idea, something like that. When I'm going to be your guide in this place, Yeah. that's what are here. Oh, there is some, come on, come in. Now we're gonna take pictures in the moment. Is this the same place we're going to? No. Okay, so we should. Yeah. Yeah. Okay. No puedes volver a hacer eso. Pueden tocar las cosas, pueden agarrar, no hay ningún problema. Pueden preguntar lo que quieran, no hay ningún problema. You can touch it, you can have a question that everything you want, you can pull it down if you want to. You can do whatever. Vaya a cierre la... You just... My English is very poor, but I try to speak English without the people don't understand. When I don't have translator, but I need to speak English. But now I don't. Your English is fine. Right now I don't need speak English because she speaks English very good. And me. Oh, all right. No, also they speak Spanish, so, but okay, I'm going to introduce you. Ella es Jessica, Yeah, Jessica. Julian, Colombian? No, Where are you from? de Illinois, pero descendencia mexicana. Ah, tiene familia mexicana. my first wife was Mexican. Oh, yeah. But I had two sons in the United States. Okay. Nidia and Josh. Hola. Josh, Nidia, and Jessica speak Spanish, but Julian no. So. You speak Spanish? Un poquito. Okay. I record. In any language. In any language. ¿Algún día?
Un día vinieron unos neozelandeses, porque nosotros caminamos con mucha gente por acá, sobre todo extranjeros, y la Fundación Carvajal los traía. ¿Cierto? Y entonces ellos están contentos caminando conmigo, pero llegamos a una parte que se llama La Estrella, y yo escucho que la traductora le está diciendo a los extranjeros, le está haciendo la traducción mía, pero de todas maneras le da por opinar y dice que esto es la miseria más grande. ¿Cierto? Entonces yo le contesto en inglés, si es ¿por qué estás aquí? Y ella no entendía que yo le entendía. Yeah, you don't tell them till later. So Julian, he was talking about history because one day they come in another people who was from New Zealand. What did you say? New Zealand. New Zealand. Ah, New Zealand. So they was with a traductor, and the traductor said that it was the misery, completely misery, and he wasn't telling that. So he said to, hey, I can understand you. Why are you saying that this is the misery? Why are you here? So this is what we are allowing Adolf, because he can understand that. So No volvieron a hablar, no volvió a hablar y a hacer la traducción, se quedó calladita. she never speak again. Quería que se la comiera la tierra y seguimos hablando del poquito que yo hablo con la gente. Bueno, As you okay. can see, you can remember from the talk yesterday. Here is the story. Lo explicó él, tú explícale. Okay. Here's the story of everything what happened during the time where Gaetan was murdered, and every single news that you can see. Pero allí no comienza la violencia colombiana. La violencia comienza desde 1492 con Cristóbal Colón. With violence started in 1942. 92. 1492, when we were colonized by Cristobal Columbus. All know that story. But in this place in particular, there's a movement of people who were born here, who call themselves criollos, and they're become the high hierarchy class in this country, which leads to civil wars once the independence was obtained. So, and you can see that more violence or ways to kill each other come from the foundation of our country. Los españoles vinieron a asesinar indígenas, a asesinar esclavos que trajeron ellos mismos y nos dejaron como estamos hoy. Seguimos en la misma historia de 1492, con un poquito entre comillas de más libertad, pero es la misma historia. Ustedes en Norteamérica fueron los ingleses, cierto que no fue tan grave la cosa, aunque con los negros después terminaron haciendo cosas que hicieron los españoles. Pero entonces, aquí en Cali llega una persona llamada Sebastián de Belalcázar, funda también a Quito, en Ecuador. Y este señor es el ícono de mostrar en la ciudad, el monumento de Sebastián de Belalcázar, y todo el mundo se va a tomar fotografías, negros, blancos, indios, no entiende la historia, y ese señor fue un psicópata asesino, y es nuestro monumento en la ciudad para mostrar. Sí. Well, this city that was founded by Sebastián de Belalcázar. Sebastián de Belalcázar it's passed to the history books as a prosser, as a high man of this city, but that's not the reality. The reality is that he organized genocide, complete genocide. This is part of the country. Native people were displaced and killed. Africans who were brought from to here to work as a slave were also murdered by this man who was clearly insane, because his decision was driven by madness, really, by his desires in that moment and not by any further purpose. But it's our prosser. Prosser is a word in English. Prosser.
Oh, we used this yesterday. Brother es una palabra en español. Like a high man, like founding Ruler? father. Yeah, Oh, yes, yes, founding father, A yes. framer might be the Yes. closest word to that. Okay. Like a framer. Yeah. Then that's not really true. Ok, entonces contamos un poco la historia, ya llega... Y ellos no le paran bola a esto porque no lo conocen. Y esto no tiene más de 20 años de existencia, ¿cierto? Inclusive aquí en Colombia fuimos más hábiles que los norteamericanos, porque los norteamericanos era usted, allá marca el número y le aparece el número del teléfono donde quieren que lo llamen. Entonces uno devolvía la llamada. Acá no, acá le decía a la operadora, vea, lo que pasa es que su amiga lo espera en tal esquina, lleve los pantalones y olvídese que tiene que llevar la ruta para el motel. Ahí le escribían aquí en en el aparato este. Allá en Estados Unidos nomás era, le aparecía un número que usted agarra y respondía, ¿cierto? Bueno, entonces, toda esta cosa, toda esta tecnología la hemos tenido, la seguimos teniendo en las comunidades y las ponemos aquí. Y esto que la gente vota, estos celulares que la gente vota por allí, las tira, las recogemos desde la comunidad y las ponemos y se recuerda. Cuando uno las ve aquí dice, ay, cómo ha pasado el tiempo, de verdad. Bueno, vámonos para allá abajo para que ustedes puedan hacerme más preguntas sobre la... The kings can kill them, but we see this. When they see that, they say, no, they are doing good things. And how with cameras here, with all this kind of things were so difficult, but with that, they can Esta es nuestra primera antena en la emisora comunitaria de Estrella Estéreo. The first Entre- of the radio station. Cuando estábamos en la loma no había necesidad de poner la estrella muy alta, no, la esta, porque desde arriba en las ondas van así, la LFM. Y entonces, si estás alto, te coge un panorama, puede ser pequeño el transmisor. Pero si estás acá, tienes que poner una antena muy grande para que ella salga y rebote. Did you remember what Okay, for what James saying? was saying about their Your radio idea? station? That it was so little. So Yes, it was- well, here in the hill, when you get ready, when you add the transmitter, you don't need to have a bigger antenna because you are in the top side of the town. So you have Signal. more coverage and the radio waves can travel across the city easily. Yo en Los Ángeles viví en una zona muy compleja, viví en Los Ángeles. Yo no iba a Estados Unidos, yo iba a hasta México, para la frontera, a llevar a mi sobrina, que su novio era un gringo y que no era bien deportado, y entonces mi mamá una pobrecita, porque le pasa algo. Y en el 86 era muy violento, México era más violento que ahora todavía, y los mexicanos me dijeron, pásate una vez que ahí nomás está Los Ángeles, y me dio para Los Ángeles, y me tocó en la zona sur central, ¿cierto? Entre la King y la 54, yo viví en la 40, y esa zona sur central que va hasta Watts y Canton, es una zona muy compleja entre mexicanos y negros. Antes estaban los whites, los blancos, cuando los Juegos Olímpicos en Los Ángeles, y mucho, 70, 80 años atrás, y los blancos han sido desplazados por los negros, y ahorita los negros han sido desplazados por los hispanos, Entonces ahí me tocó esa zona, y allá en el 80 y pico estaba el boom de los raperos. Entonces, sobre todo en una zona de negros que hacen grabadoras, y esa grabadora es el producto de eso. Y yo me la traje para acá. De recuerdo porque me la regaló Rey. Ella era un negro que asesinaron allá en Los Ángeles y él me regaló eso. Y eso ponían esos cassettes con esa y rapeaban, muy locos. Y me la traje y la pusimos al servicio de la emisora, ¿cierto? Entonces, con la emisora, entonces, ¿cómo arrancamos? Primero ya dijimos que es a través del canal comunitario, nos hicimos conocer, nos llegaron y denominaban los Reyes de la Loma. Comenzamos It a... was called the kings of the Pero yo lo hice, que yo como en la vida, yo me metía así, lo veía a la loma, ¿cierto? Me metía así, como si nada, porque ya había vivido una experiencia en Los Ángeles y la gente no cree eso porque la gente cree que allá son santos y no pasa nada. Ay, el sueño americano. Pero no saben que si lo es un paraíso, es una casa de monjas a comparación a la zona subcentral de Los Ángeles, que es muy compleja. ¿Por qué? Porque están muchos carros, usted puede tener carros fácilmente, puede tener fusiles, puede tener armas de la y la pelea entre gangas allá es una cosa
Entonces, eso para mí era que es muy violento allá, que para mí lo era muy, muy sencillo. Te explico, decir, ¿cómo así? Que si lo es terrífico para el mundo. No, esto es muy suavecito comparación con otras partes como Los Ángeles. Eso entenderlo la gente aquí no lo va a entender jamás. Los gringos saben que Los Ángeles es una cosa caliente, mismo que en Nueva York también, ahora Chicago. Y yo estuve en Los Ángeles cuando nació la Mara Salvatrucha. Eran tantos los salvadoreños. El Salvadorian gang. Ya, Salvador, sí. Y algo así un leal cuando la Mara Salvatrucha tocó en 1986. 1987. Y nacieron porque ellos se metían a las 13 y las 18 de las pandillas de los mexicanos, de la mafia mexicana en Los Ángeles. Pero eran tantos los salvadoreños y nicaragüenses que llegaban, los hondureños, mexicanos, que armaron una propia pandilla, ¿cierto? En el Parque MacArthur, que es donde está una estación del metro ahorita de Los Ángeles. Y ahí toda esa zona se ubicaron los salvadoreños. Y los hijos de esos salvadoreños, que ya sabían manejar fusiles en la guerra Salvador y Nicaragua, pues logran de alguna manera desplazar y hacer tan fuertes que desplazaron a los mexicanos en esta última época. Y es más, se regaron. Los mexicanos no estaban tratando de regarse. Y estos salvadoreños se regaron. Hasta acá en Colombia y Mara Salvatrucha en Barranquilla. Imagínense. Eso es una cosa. Y es la violencia más violencia y violencia irracional porque no tienen principios. Es matar por matar. Bueno, entonces les cuento por qué nosotros nos metimos acá y cómo hicimos el trabajo. Porque a la gente le parece que es una hazaña de nosotros haber hecho esto. Una pregunta. Hablas en plural siempre de las personas que empezaron. ¿Quiénes son esas otras personas? Jessy Martínez, a Guillermo Zamorín, Germán Gómez, Jorge Cruz, Napoleón Silva, Gonzalo Hoyos. Bueno, entonces arrancamos en el colectivo y en ese colectivo ya conté un poco lo del Putumayo, comenzamos a hacer programas y comenzamos a tener inconvenientes porque llegaron los estudiantes de la Universidad del Valle, Caicedo, Escobo y otra gente, porque había una emisora acá que estaba auxiliada por el gobierno nacional y era una emisora que le dieron a los reinsertados de la guerrilla del EPL. Me escapa el nombre de esa emisora. A lucharse. Pero la emisora, ¿cómo se llama? La emisora la armó un tipo que ahorita es juez de la República, Freddy Juez. Y ellos, no recuerdo el nombre, pongámosle el nombre Patascoy, digamos, la emisora Patascoy, ahorita me recordaré el nombre. Y esa emisora entonces recibía auxilios del gobierno, pero el gobierno sigue insistiendo que nosotros éramos clandestinos, las emisoras comunitarias. Y nosotros decíamos, nosotros no somos clandestinos, nosotros somos ilegales, pero visibles en la comunidad. Pero eso el Ministerio de Comunicación no tenía eso. Entonces nos perseguían, nos allanaron varias veces, nos quitaron los aparatos, bueno. Y después, hace unos 5 años, decidieron la ley que el que tuviera emisoras clandestinas, entre comillas, para ellos, iría a la cárcel. Y nosotros mandamos un derecho para identificar. Si ustedes son tan berracos y nos van a quitar